versículo 14 al versículo 17. Y parte este versículo 14 así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, ¿en quién? En Dios. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Esta es la confianza que tenemos, y si lo contemplamos el contexto anterior, esta es la confianza que tenemos en el nombre del Hijo de Dios, en la autoridad del Hijo de Dios. Tener vida eterna en su nombre, creyendo en la autoridad de su Hijo, es decir, del Hijo de Dios, es algo que producirá en el verdadero creyente una seguridad real de su salvación. Amén. Y lo hemos explicado para entrar en contexto con lo que estudiaremos desde el versículo 14. El párrafo anterior nos estaba hablando acerca de esta seguridad de la salvación. Porque Juan quiere que usted sepa que tiene la vida eterna. Juan quiere que usted lo sepa para que confíe plenamente en el Hijo de Dios. Esta seguridad de la salvación producirá una confianza plena, no en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Dios hará en nuestras vidas. Aquellos que confían plenamente en Dios son aquellos que creen en un Dios soberano. Son aquellos que creen en un Dios que tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluyendo sus criaturas. Cuando esta palabra nos inspira esta seguridad, porque dice, y esta es la confianza, es decir, esta es la seguridad, esto es lo indudable, esta es la confianza que tenemos en Dios. Juan está queriendo decir, de esto se trata cuando una persona confía en Dios. Y dice que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no tiene ninguna duda de que si su vida y sus pensamientos están alineados con lo del Espíritu Santo, Él va a poder pedir cualquier cosa y le va a ser concedido de parte de Dios. Dios va a oír las peticiones siempre y cuando nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar esté alineada a la del Espíritu Santo. Y usted podrá decir, ¿cómo sé si mi vida está alineada al Espíritu Santo? ¿Cómo sé si mi mente está alineada del Espíritu Santo? Recuerde que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra, como el día domingo se nos decía. Y aquellos que están llenos de la palabra de Dios, ¿qué van a pedirle a Él? Su voluntad. Esto me trae a la memoria en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, al hablar de esta seguridad que tenemos, de esta confianza que tenemos en Dios, al momento de clamar, al momento de orar, dice Romanos 8, versículo 28 así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Soberanamente, Dios ejercerá su propósito, es decir, su propuesta intencional en nosotros. La palabra en griego para propósito es la palabra que se utiliza en la misma Biblia como la palabra preposición, como los panes de la preposición, los panes que ya estaban puestos para un fin. Entonces, cuando hablamos de aquella seguridad de la salvación y aquella confianza que tenemos en Dios, hablamos de que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Amén. No crea que va a pasar algo inesperado en su vida. Quizá va a ser inesperado para nosotros, pero para el Señor es algo que está bajo su control. Y no estoy hablando cuando la palabra dice a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No estamos, aquí está diciendo todas las cosas, no solamente cosas buenas que nos acontezcan, no solamente cosas malas, sino todo
lo que nos pase en nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y si Dios lo ha permitido, es porque estas cosas nos iban a ayudar ¿a qué? A bien en nuestra vida. Usted a veces no puede explicarse cómo algo a veces tan doloroso en nuestra vida puede ayudarnos para bien. Pero el Señor lo ha permitido. Y si el Señor lo ha permitido es porque eso sí nos ha ayudado para bien. Aquí el apóstol denota una seguridad y sabemos. Usted tiene que saberlo. Pero saberlo no necesariamente es comprenderlo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pero nosotros sí debemos saberlo. ¿Y qué debemos saber? Que las cosas buenas y malas que nos han pasado en nuestra vida están bajo el propósito, predispuestas, bajo el control soberano de Dios. Dios soberanamente ejercerá su propuesta intencional en nosotros. No te da seguridad, querido hermano, querida hermana, que Dios tiene el control soberano de nuestras vidas. ¿Te da alegría eso? Anteriormente no estaba hablando el Señor de una vida eterna. Por eso para aquellos que dicen que se pierde la salvación, es algo totalmente ilógico. Porque la palabra eterno significa algo que no se termina, algo que no tiene fin. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la vida eterna, ya lo estudiamos la vez pasada, significa una comunión eterna con Dios. Una comunión que no se va a terminar con el Señor. Y esa comunión solamente la tenemos por medio de su Hijo. Solamente somos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Esta confianza plena en un Dios soberano nos permite tener oraciones basadas en la voluntad de Dios. Cuando usted y yo sabemos que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿a qué intentamos someternos? A su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? El poner por obra su palabra. ¿Cuál es su voluntad? El atesorar sus palabras en nuestro corazón. Cuando vamos ante Dios en oración, aquellos que están alineados con su voluntad jamás impondrán sus propias intenciones en la oración. Aquellos que han aprendido a orar de manera verdadera, aquellos que están bajo el control del Espíritu Santo, jamás impondrán su voluntad ante Dios. Y usted puede decir, pero muchas veces nosotros lo hemos hecho, sí. Pero eso ha querido decir que nosotros no hemos estado alineados a la voluntad del Señor. Y usted dice, pero es que yo le he pedido esto al Señor y no me lo ha concedido. ¿Hasta qué punto debemos llegar a entender de que no es la voluntad del Señor? Si la voluntad del Señor es manifiesta en las Escrituras, y si le pedimos al Señor, por su gracia y misericordia, le pedimos a nuestro Señor algo alineado a su voluntad, Él nos va a oír. Amén. Él nos va a oír. Pero para saber cuál es la voluntad del Señor, debemos ser llenos de la palabra. Debemos ser llenos de la palabra. Jamás conoceremos la voluntad del Señor si no leemos nuestra Biblia, si no la estudiamos, si no atesoramos cada una de sus palabras. La voluntad del Señor no es algo oscuro, no es algo que es imposible de saber. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, debemos hacer un paréntesis, de su voluntad revelada. La voluntad revelada de Dios es algo que está a la vista de todo. Porque también tiene el Señor una voluntad de la cual Él no se la revela. No, recuerde que ¿quién conoce la mente del Señor? Hay cosas que nunca vamos a saber porque están dentro del mismo Señor. Pero Él nos ha dado un conocimiento del cual, ¿cierto?, le llamamos, ¿cierto?, el conocimiento revelado de Dios. Eso el Señor es lo que nos ha dado. Un entendimiento de lo que nosotros necesitamos saber. Nuestra oración debe estar subordinada, es decir, bajo el control de lo que Dios quiera para nosotros. Por eso cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad.
Si estudiamos la oración, recuerde que ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor no colocó algo para que usted lo repita, sino un bosquejo de cómo debe ser su oración. Y lo estudiamos hace mucho tiempo, el Padre Nuestro, cada uno de las peticiones que están en el Padre Nuestro. Y llegamos a la conclusión de que el Padre Nuestro es una oración basada en la voluntad de Dios. Es una oración basada en el reino de Dios. Por eso, ¿cierto? La primera petición, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración basada en el reino. Venga tu reino, es lógico. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágalo que en la tierra. Y aparte de una oración basada en el reino, es una oración basada en lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que Él de su voluntad nos da. Por eso toda la oración debe estar basada en la soberanía de Dios. Y cuando la oración no está basada en la voluntad de Dios, nunca vamos a tener respuesta. Como cristianos debemos aprender a discernir nuestras oraciones. David en un momento no lo entendió, porque era un momento muy doloroso para él. Él, por haber cometido un pecado, ¿cierto? El Señor había traído un juicio sobre su vida y sobre la vida del pequeño hijo que iba a nacer. Y como el Señor había decretado, ¿cierto?, ese juicio, David podía ayunar, David podía orar, David podía hacer esto y hacer esto otro, pero ese hijo no iba a volver. Ese hijo no iba a cambiar su destino. Porque usted no está para doblarle la mano a Dios. Usted y yo no estamos puestos para hacer algo que no esté en la voluntad de Dios. La voluntad revelada de Dios es algo que el Señor quiere que usted lo sepa. ¿Para qué? Para que estemos alineados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir con el Espíritu Santo. Y estando alineados en su voluntad, tendremos oraciones más eficaces. Tendremos oraciones que serán oídas sin lugar a dudas. ¿Quiere tener oraciones eficaces? ¿Quiere tener oraciones que sean oídas? Oremos conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí está la pregunta, ¿pero qué es lo que el Señor quiere? La Biblia lo establece. Quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y así sucesivamente, el Señor nos va mostrando qué es lo que quiere de nosotros. Pidamos y que nuestras oraciones sean basadas en el reino de Dios y en lo que Él quiere para nosotros. San Juan capítulo 15, versículo 7 lo explica, qué es lo que es estar alineados, tanto en nuestra manera de pensar como en nuestra manera de vivir. Estar alineados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa estar alineados con el Espíritu Santo en nuestras peticiones? San Juan capítulo 15, versículo 7 nos va a mostrar esto con más claridad. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, así la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se fija cómo es que nuestra voluntad esté alineada con la del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significa que nuestra voluntad esté alineada en nuestra oración con el Espíritu Santo? Significa que en primer lugar usted va a permanecer en Dios. Y en segundo lugar, usted va a permanecer en su palabra. Mientras usted y yo permanezcamos en Dios y permanezcamos en su palabra, vamos a poder pedir todo lo que queramos. Y usted podrá decir, ¿en serio puedo pedir todo lo que quiera? Sí puede hacerlo, pero siempre y cuando usted permanezca en Dios y su palabra permanezca en usted. Y si usted permanece en Dios, está lo más cerca de Dios y está lo más cerca de su palabra, está permaneciendo, está plantado en su palabra. ¿Qué es lo que va a pedir? Lo que la palabra dice. Y si usted pide de acorde a lo que la palabra dice, usted va a ser oído. Si es así, hermano, usted va a ser oído.
Me gusta mucho como lo explicaba Charles Spurgeon y lo coloca con este pequeño ejemplo. El banco de la fe. La chequera del banco de la fe. Y con respecto a este ejemplo es, si usted va al banco con un cheque en blanco, ¿va a poder recibir algo? Nada. Si usted, por decir, va a un banco con un cheque que no tiene nada, absolutamente ni firma ni nada, un cheque que está vacío, ¿usted va a poder conseguir algo? Nada. Pero si usted va con un cheque, con una firma, esa firma acredita que lo que usted está pidiendo está en lo cierto y lo va a recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestras oraciones están basadas en la palabra de Dios, usted está pidiendo exactamente lo que Dios quiere que usted pida, porque está basado en la voluntad revelada de Dios. Por eso decimos, hermanos, cuando oremos, oremos con la palabra, porque si oramos con la palabra, estamos orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero no basta solamente, ¿cierto? Y alguno podría decir, no, es que yo encontré este versículo y oré ese versículo y todavía no recibo mi respuesta. Pero debe entender que la palabra no solamente debe ser leída, sino escudriñada. Por lo cual hay personas que descontextualizando la palabra del Señor, toman el versículo, por ejemplo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y usted dice, estoy orando porque estoy orando como la palabra dice. Pero lea el contexto. Lea el contexto y se va a dar cuenta que esa no es la voluntad del Señor. Usted está descontextualizando la palabra de Dios. Amén. Está queriendo falsificar lo que Dios ha dicho. Porque eso es una promesa para quién? Para los israelitas de ese tiempo. Y de acuerdo a su contexto eso va a ser cumplido. Por eso debemos tener un discernimiento. Y ese discernimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Por lo cual, aprendamos a estudiar la palabra del Señor y a orar, no solamente, ¿cierto?, en el Espíritu, sino también con nuestro entendimiento. Necesitamos orar con entendimiento. Necesitamos que nuestras oraciones sean basadas en la voluntad revelada de Dios, la cual es su palabra. Si cumplimos con esto, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Será hecho porque estaremos tan cerca de Cristo y de su palabra, que todo lo que queremos estará bajo el control de lo que Dios quiere para nosotros. No olvide lo que Romanos capítulo 12 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Para conocer cuál es la voluntad revelada de Dios en su palabra, nuestra mente debe ser transformada, nuestra mente debe ser renovada. Y una vez que nuestra mente sea transformada y renovada, y nos apliquemos a escudriñar las Escrituras, encontraremos el sentido a la voluntad de Dios. Sabremos cuál es la voluntad de Dios, la cual será perfecta para nuestras vidas y la cual será agradable para cada uno de nosotros. Volvamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero dice, sabemos. Dice, verso 15, y sabemos que Él nos oye. Es decir, aquí Juan está confiado. Juan está seguro que considerando lo que anteriormente hemos estado estudiando, el Señor nos va a oír. Amén. Siéntase seguro, si usted está en la voluntad de Dios, si está en la voluntad de la palabra de Dios, siéntase seguro que lo que usted está pidiendo lo va a recibir. Porque va a estar alineado con la voluntad del Espíritu Santo, la cual está alineada con la voluntad de la palabra de Dios. Nunca olvide esto, el Espíritu Santo jamás va a contradecir su palabra, porque el Espíritu Santo ha inspirado la misma Escritura, por lo cual no puede contradecirla.
Sabemos, no solamente dice y sabemos, sino también dice y sabemos que tenemos un corazón confiado en Dios. Es un corazón que no solo está seguro, sino que tiene y ha recibido lo que Dios ha propuesto para su vida. Él no solo lo sabe que lo va a recibir, Él sabe que ya lo tiene. Aquellos que confían en la voluntad del Señor son personas que confían que lo que tienen es lo que el Señor ha querido para ellos. Que lo que reciben de parte de Dios es lo que Dios ha propuesto para sus vidas. Contentémonos con lo que el Señor nos ha dado. Contentémonos con la vida que el Señor nos ha dado. Porque ¿a qué nos empuja este mundo? A siempre tratar de alcanzar cosas que no tenemos. A siempre tratar de alcanzar cosas para la satisfacción de nuestra carne. Pero el Señor quiere darnos lo que necesitamos. Amén. El Señor quiere darnos aquello que tendrá real provecho para nuestra vida. Ahora nos dice el verso 16, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es aquí donde el apóstol nos quiere encauzar esto. ¿A qué cosa esta oración, esta confianza, esta fe? Nos quiere encauzar todo esto, ¿a qué cosa? A la oración intercesora. Si usted se fija, empieza de lo macro a lo micro, hasta que empieza a encauzar lo que él está diciendo por medio de los contextos. Y él quiere que nosotros apliquemos lo que significa la oración intercesora. ¿A qué se refiere esto? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. La intercesión se trata de pedir a Dios. Pedir a Dios por una persona para que el Señor le conceda la vida. La oración intercesora o la oración de intercesión es muy importante. Debemos pedir, es decir, orar por aquellos que han errado en el camino. Debemos clamar con misericordia a Dios por aquellos que no han cometido pecado que no sea de muerte. Aquí la palabra del Señor nos manda a orar, pero debemos definir, y antes que pasemos a otra parte, debemos definir qué es lo que es un pecado de muerte y qué no es un pecado de muerte. Pero en primer lugar debemos entender que la oración intercesora existe. Pero el catolicismo romano ha profanado la oración intercesora, creyendo que algún santo que ha muerto puede clamar por nosotros. No estamos pidiendo que los muertos clamen por nosotros, ni siquiera que los que están en el cielo clamen por nosotros. Lo que quiere Juan aquí es que los que estamos aquí en esta tierra pidamos por aquellos que no han cometido pecado, por aquellos que han cometido pecado que no sea de muerte. Amén. ¿A qué se refiere esto? El libro de Santiago lo dice con más claridad. Santiago, y vamos al libro de Santiago, que lo dice con una claridad tremenda. En Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice así la escritura. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Salvar, sanar, hubiere cometido pecados. Aquí lo más importante, y muchas veces se utiliza este texto solamente para enfermedades físicas,
Pero el trasfondo más importante es la oración intercesora por aquellos que han pecado y por aquellos que se encuentran en esta enfermedad, no solamente física, sino espiritual. Aquellos que han sido alcanzados por el pecado y que por medio de la intercesión pueden alcanzar aquel perdón por medio de la gracia del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por esta persona. Únjale con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La confesión consta de confesión. La intercesión consta de confesión. Confesar las ofensas unos a otros. Y no solamente dejar que esa persona ore. Como hermanos en la fe, estamos comprometidos a orar por aquellos que no han cometido pecado que sea de muerte. Entonces, antes de pasar a esa parte, tenemos grandes responsabilidades con aquellos hermanos en la fe que pecan, porque nadie está exento de ser sorprendido en alguna falta, nadie está exento de que dentro de la congregación cometa un pecado. Y el libro de Gálatas así lo demuestra. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevaos los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tenemos el mandato de parte de Dios de orar por aquellos que han errado en el camino. Errar por aquellos que han tenido un traspié. Orar por aquellos que han sido sorprendidos en la falta misma. Pero obviamente, ¿cierto? El orar por ellos va acompañado, esta intercesión va acompañado de restauración. ¿Y cómo podemos ir camino a la restauración con alguien que ha pecado delante de los ojos del Señor? Es alguien que en primer lugar, el que sorprende a uno en alguna falta, se va a considerar a sí mismo, no va a ir a destrozar a esa persona y hundirla más, sino que va a ir a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Va a decirle las cosas claras, le va a decir las cosas como son por medio de la palabra del Señor. Pero no para hundirlo y destruirlo, sino para que pueda producir aquel arrepentimiento para vida en su corazón, sino para que aquellos puedan por medio de la gracia del Señor ser lavados y limpiados por Dios. También, ¿cierto? Vemos por medio de la palabra del Señor que tenemos este mandato de parte de Él. Pero aquí nos queda una pregunta. ¿Pero a qué se refiere los pecados que sean de muerte? Cuando leemos este texto podemos imaginarnos muchas cosas. Si bien aquí vamos a analizar dos opciones que pueden ser aquí en este texto, porque es un texto muy difícil, que dice: si alguno viera a su hermano, ¿cierto? Y Gálatas dice: si fuera alguno sorprendido en alguna falta, confesado lo uno o lo otro vuestra ofensa, también dice Santiago. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice pedirá, o sea, intercederá por él ante Dios orando. Y Dios le dará, ¿qué cosa? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí la palabra muerte nos puede dar la luz de hablarnos de una muerte física. De una muerte física. En primer lugar, debemos dejar en claro que ante Dios todo pecado tiene el mismo castigo, ¿cierto? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. Amén. Aquí no quiere decir Juan que, como la Iglesia Católica enseña, que hay pecados veniales y hay pecados, ¿cierto?, de dos rangos. No quiere decir eso en su profundidad, que hay pecados de primera categoría y segunda categoría, y algunos necesitan, y ahí ellos crean una falsa doctrina. Pero sí debemos entender que si bien ante los ojos de Dios
en su sentido primario, todos los pecados son iguales y merecen el castigo, en su sentido primario lo estoy diciendo, si hay distinción entre pecado y pecado, pero no con respecto a la salvación, no que el que peca menos tiene más oportunidad de salvación que el que peca más, no está hablando de eso, sino que tienen diferentes disciplinas, si lo podemos decir así. Hay pecado de muerte y pecado que no sea de muerte. Se fija que si se ora por una persona, si se intercede por una persona, ¿qué dice la palabra del Señor aquí? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará, ¿qué cosa? Vida. Dios le dará, ¿qué cosa? Vida. Está hablando entre la vida y está hablando entre la muerte. Como le digo, una de las opciones, puede que aquí esté hablando de la muerte física, de aquellos que cometen un pecado grave delante de los ojos de Dios, de aquellos que cometen un pecado sin arrepentimiento, de aquellos que cometen un pecado ocultándolo. Porque hay algunas personas que hacen eso, hermano. En vez de exponer el pecado, lo ocultan. Y lo ocultan para que creen que nadie lo está viendo, pero el Señor, el que ve todas las cosas. Pero aquí hay otra cosa que nos llama la atención. Dice, si alguno viere a su hermano. También está utilizando aquí que son hermanos, no está hablando de cualquier persona, está hablando de hermanos. Entonces, consideremos una cosa, son dos opciones, como le dije. El contexto dice que son hermanos. Esto posiblemente, aquí estoy diciendo posiblemente, haga la distinción de que Dios discipline a aquellos creyentes que rehúsen e ignoren aquellos pecados cometidos, causando una fuerte disciplina de Dios que trae consigo la muerte física. Usted puede decir, ¿pero dónde eso? Eso lo vemos en la Biblia, hermano, de manera muy clara. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 5, ¿cierto? Usted entenderá a lo que vamos. Hechos, capítulo 5. Porque a medida que vamos analizando las Escrituras, vamos comprendiendo todas estas cosas que a veces parecen ser cabos sueltos, pero que tienen algo de importancia. Mire, Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué no pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Personas que apresuradamente han dicho, no, Ananías y Zafira inmediatamente al infierno. Pero piense eso. Ellos que hicieron, mintieron al Espíritu Santo. Ellos mintieron en las cosas del Señor. Usted puede decir, pero ¿por qué fue una gravedad tan grande lo que vino entre ellos? Si usted se fija, el juicio que vino sobre ellos fue sumamente terrible. Es una muerte sobre estas personas que han mentido a las cosas de Dios. Por eso, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. El pecado que cometió Ananías y Zafira en ese instante resultó una ira tan grande de Dios que los mató instantáneamente. A ellos se les dijo el pecado que estaban cometiendo y murieron, sin que se pudiera interceder por ellos, sin que se pudiera clamar al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de ellos para que se arrepientan. No. ¿Qué es lo que vino sobre ellos? La muerte inmediata. ¿Dónde podemos encontrar más claridad sobre este tipo de situaciones que pasan en la Biblia? Sí, en la Biblia. 1 Corintios
capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, y usted, ¿cierto?, ha leído de esto, y vamos a leer desde el verso 1, Primera de Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en mi cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Destruir la carne, ¿qué significa? Que esta persona se muera. Pero que al fin, ¿qué dice? Sea salvo. Entonces hablamos de que este hombre, si está hablando eso el apóstol Pablo, es un hombre que ha sido salvo por las gracias del Señor. Era un creyente, pero como creyente estaba cometiendo una inmoralidad, un pecado muy fuerte. Pero el apóstol no quiere que esta persona, ¿cierto?, no la manda al infierno a esta persona. ¿Sabe lo que hace? Le manda esta disciplina de parte del Señor. Entonces por eso, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y aquí, mire, con más profundidad en esta misma 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11, versículo 30, dice así la palabra del Señor. El verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos duermen. Recuerde que la palabra dormir no es que están durmiendo en la casa, es que fallecieron. Por haber hecho las cosas, ¿cierto?, así sin pensar y no haber discernido las cosas, tomaron una santa cena y murieron. Por eso el pecado de muerte, como se lo dije anteriormente, posiblemente sea muerte física para aquellos, mire, que reciben una disciplina del Señor mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que trae consigo? Temor. Cuando el Señor inmediatamente disciplina a Ananías y Zafira, ellos mueren. ¿Pero qué causa en las demás personas? Temor. ¿Qué causan los demás cristianos que están ahí? Temor. Cuando este hombre, ¿cierto?, entregado a Satanás, ¿para qué se hace eso? Para que tenga temor la congregación. ¿Por qué en la Santa Cena, si alguien llega y toma la Santa Cena de manera imprevista, puede que venga la muerte sobre esa persona? Para que haya temor y respeto a las cosas del Señor. ¿Dios tiene misericordia? Sí la tiene. Pero debemos comprender cuán dura es la disciplina del Señor para traer consigo temor y pureza a su iglesia. Aquellos creyentes los cuales cometen pecado de muerte física, no habrá ninguna intercesión que los salve de aquella muerte, sino que sufrirá este castigo tan fatal, pero por gracia será salvado. Por la gracia del Señor va a ser salvo, pero va a recibir, por tener esta desfachatez, ¿cierto?, de haber airado al Señor de tal manera que le quita la vida. No le quita la salvación, pero sí le quita la vida. Lo entrega a Satanás para destrucción de la carne. Por eso, hermano, que esto, una de estas posibilidades de lo que puede hacer esto, también traiga temor a nosotros, las cosas del Señor. Y usted lo puede ir viendo también, eso también se refleja en el Antiguo Testamento, de aquel hombre, ¿cierto?, Acán, que escondió algo del anatema en su casa. A él se le dijo que había pecado. Pero aquí dice, el Señor ya está tan enojado con él, que tuvo que morir él y toda su familia. Aunque él se arrepintió, pero el juicio venía. El juicio venía, hermano. Entonces, hay pecado de muerte y hay pecado de no de muerte. La segunda posibilidad que puede hacer también, porque no lo decimos de manera tajante, sino analizando también que hay textos que nos puedan apuntar también a esto,
La otra posibilidad del pecado de muerte es que son por aquellos que han pecado voluntariamente, por aquellos que han pisoteado las cosas de Dios, por aquellos que siempre han sido unos farsantes y jugaron con las cosas de Dios. También puede reflejar este castigo de parte de Dios sobre aquellas personas que juegan con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque también Hebreos capítulo 10, versículo 26, Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Qué terrible será para aquellos individuos que, si bien nunca han sido salvos, nunca han sido traídos por el Espíritu Santo, pero se han metido en una congregación, han recibido este conocimiento intelectual de las cosas de Dios, han sido participantes del bautismo, han sido participantes de la cena del Señor, han sido participantes de todas estas cosas, y aún teniendo solamente una creencia nominal de las cosas de Dios, pecan de manera voluntaria, están metiéndose en un lugar del cual la ira y el castigo de Dios y su hervor de fuego va a consumirnos, va a consumirlos de tal manera que dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. También este mismo libro de Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, recuerden que esta palabra iluminado está hablando de haber recibido un conocimiento intelectual y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El Espíritu Santo, como dice cierto en los evangelios, nos da buenas cosas. Estas personas gustaron intelectualmente de las cosas de Dios. Estas personas gustaron de los regalos de Dios dados por el Espíritu Santo. Pudieron haber recibido protección de parte de Dios, pudieron haber recibido tantas cosas de manera colectiva, pero no eran personas salvas. Eran personas que reincidieron en sus mismos errores, aún teniendo un conocimiento intelectual de las cosas de Dios. Pero un conocimiento intelectual no alcanza para la salvación. ¿Quién tenía un conocimiento intelectual? El pueblo de Israel tenía un conocimiento intelectual de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero eso no lo hace salvo. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, los reprende y les dice: tú que dices que no se ha de hacer esto, y lo haces, ¿acaso no crees que vas a recibir un castigo muy grande de parte de Dios? Tú que se dice que no se ha de hacer esto y lo otro, con infracción de la ley estás deshonrando a Dios. Por eso hay personas que pueden estar en una iglesia, pueden recibir un conocimiento intelectual, pero si se recrean en sus pecados y en sus errores, ¿qué salvación le va a poder alcanzar? Porque es imposible que ellos sean alcanzados por las cosas de Dios si ya han jugado con esas cosas. Es imposible que sean renovados. Por eso nos deja esa posibilidad que el pecado de muerte también puede representar esto. O como dice Mateo 12:32, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero sea lo uno o sea lo otro, hay pecados de muerte y hay pecados que no sea de muerte. En líneas generales, el pecado de muerte, lo que sí estamos seguros de decir, es que el pecado de muerte representa el pecado del cual una persona no se arrepiente de haberlo hecho. De eso sí podemos estar seguros. Una persona que quiere esconder lo que hizo. Es una persona que quiere tapar con tierra lo que hizo. Déjeme decirle que no podemos orar por ninguna persona que no se arrepienta de sus pecados.
No podemos decir, tal hermano se fue al mundo y ese hermano usted le dice, o tal hermana se fue al mundo y usted le dice, hermano, mire lo que está haciendo, vuelva a las cosas del Señor, y estas personas siguen en lo mismo, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. No debemos orar por esas personas. Eso es lo que nos deja aquí la palabra del Señor. Pero si alguien peca, es sorprendido en alguna falta, es confrontado por medio de la palabra del Señor, como lo pudo recibir David, ¿se acuerda? Cuando viene Natán y le dice, tú eres aquel hombre. Él dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Señor. Reconoce. Por ellos debemos pedir, por ellos debemos interceder, por ellos debemos orar, por los que se arrepienten. Pero si algo nos deja en claro que el pecado de muerte es el pecado de alguien que quiere esconder las cosas y no manifestarlas. Tengamos cuidado, porque tanto sea lo uno y lo otro, en líneas generales, podemos darnos cuenta que jugar con las cosas del Señor va a traer un castigo tremendo sobre nuestra vida. Y algo que a veces la gente parece verlo como cualquier cosa, una santa cena, que se tome de manera indigna, puede causar la muerte en una persona. Y una muerte la cual traerá el juicio de Dios. Y por último, el verso 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado, no de muerte. Está aclarando aquí Juan, no hay pecados veniales, no hay pecado de primera categoría y pecado de segunda categoría. Todo pecado merece el castigo de Dios. Amén. Pero hay una cosa, hay pecados que no son de muerte. Y ese pecado que no es de muerte, es el pecado que lleva consigo arrepentimiento. Es el pecado que lleva consigo el reconocimiento de lo que se hizo y la posterior humillación y confianza en el Hijo de Dios. Por eso hay una diferencia entre los que pecan y entre los que pecan deliberadamente. Porque los que pecan, todos nosotros pecamos, todos nosotros somos pecadores. Aún nosotros como cristianos somos pecadores. Pero la diferencia es que no somos practicantes del pecado. Un cristiano no puede ser un practicante del pecado. Un cristiano no debe ser alguien que permanezca en su pecado. Un cristiano es alguien que confiesa su pecado y se aparta del mismo pecado y alcanza la misericordia. Pero el que encubre sus pecados, de algo estamos seguros, no va a prosperar, no va a avanzar y no va a seguir más adelante. Por eso dice aquí, toda injusticia es pecado, pero hay pecado, no de muerte. Amén y amén. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hay pasajes difíciles de la Escritura, pero a la vez en líneas generales podemos comprenderlos con claridad. Con las cosas del Señor no se juega. La oración de intercesión es algo muy importante dentro de la Iglesia de Cristo. Trae perdón y restauración para aquellos que le han fallado al Señor, de aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta, de aquellos que han sido sorprendidos en algún pecado. Pero aquellos que lo reconocen, se arrepienten y se humillan delante del Señor y están dispuestos a recibir la disciplina del Señor. Son personas por las cuales debemos orar los unos por los otros, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, para que seamos sanados. Por amor de tu santo y bendito nombre, mi Jesús, no quisiéramos jugar con las cosas de Dios. Ananías y Zafira pensaron que podían encubrir el pecado, pero la ira de Dios se acrecentó de manera tan grande que los mató en un instante. Nadab y Abiú, Señor, dos hombres consagrados a Dios, un momento de su vida bastó para que fueran consumidos por la misma ira de Dios. Tenemos, Señor, tantos casos en la palabra del Señor, como ese joven que estaba cometiendo un pecado tan aberrante, pero la destrucción de su carne resultaría en una disciplina del Señor para aquellos que juegan con las cosas de Dios. Pero por gracia sería de igual manera salvo. Vemos, Señor, cómo tomar una santa cena sin discernir las cosas de Dios puede resultar en la muerte de un individuo solo por mirar las cosas del Señor como cualquier cosa.
Que el temor de Dios venga a nuestros corazones. Que el temor del Señor pueda venir a cada una de nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego por el bendito y glorioso nombre de Jesús. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Señor, aquellos que han recibido un conocimiento intelectual, pero no han sido transformados por el Espíritu del Señor, están en grave peligro. Están en grave peligro. Porque no basta tener un conocimiento intelectual acerca de quién es Cristo. Necesitamos una fe salvadora. Necesitamos un arrepentimiento para vida. Para tener esta salvación que solo por gracia podemos tener. Oh Señor amado, te suplicamos por aquellos que han pecado con pecado que no sea de muerte, para que sean lavados y limpiados por la sangre del Cordero, para que su vida sea preservada. Por amor de tu nombre, porque tu ira, Señor, es tan grande, ¿quién la podrá soportar? Te suplico y te ruego que tu gracia, tu misericordia y tu bendición sean sobre cada hermano y hermana en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Salvador. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde. Amén, Señor. Gloria sea su nombre, mi Señor Jesús. Gloria sea.